Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Señor, te agradecemos mucho el privilegio que nos das de podernos acercar a tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das esta libertad. Rogamos que nos permitas entender el mensaje que tú tienes para nosotros y que como tu iglesia, Señor, seamos transformados por tu poder. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El juicio sobre Israel, hermanos, es el tema del día de hoy. Hemos estado viendo en esta serie varios juicios de Dios y el día de hoy, con base en Números capítulo 13 y parte del 14, veremos el juicio de Dios sobre su pueblo Israel. Si vamos al capítulo 13, en el versículo 1 se ve el mandato de Dios. El mandato de Dios es que Moisés encargara que algunos hombres fueran y reconocieran la tierra de Canaán, que exploraran y que indagaran sobre ella, cómo era la tierra. En los versículos 3 al 20 vemos que Moisés obedece este mandato. Y entonces él puso algunos hombres, dice que eran príncipes de los hijos de Israel, da los nombres de las tribus. Entre ellos se destaca Josué, de la tribu de Efraín, y también se destaca Caleb, de la tribu de Judá. Y ellos envían, y entonces Moisés envía a estos hombres de las tribus a reconocer la tierra de Canaán, para saber si el terreno era fértil o estéril, si había árboles o no, cómo era la gente, si estaba habitada la ciudad o no. Era un viaje exploratorio. A partir del versículo 21 al versículo 33, vemos el viaje exploratorio y el informe. Primeramente el viaje exploratorio de los versículos 21. A partir del versículo 21 dice que estos hombres subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y a partir del versículo 26 ellos dan el informe sobre la tierra de Canaán. Al final de ese viaje exploratorio se nos dice que ellos cortaron uvas, granadas, higos de esta tierra. El informe de los versículos 26 al 29. Cuando regresan estos hombres, entonces se dirigen al pueblo y a Moisés y les dan este informe. Ellos dicen que la tierra ciertamente, verdaderamente fluye leche y miel, es una tierra muy próspera. Ellos mostraron evidencia del fruto, habían cortado algunas uvas y entonces se lo cuentan al pueblo. Pero esos espías hablan mal de la tierra de Canaán. De los versículos 28 y 29, ellos dicen que hay pueblo fuerte, que las ciudades están fortificadas y son grandes, y están los hijos de Anac. Esos hijos de Anac, ellos dicen, más adelante se refieren a ellos como gigantes. Pero Caleb anima a derrotar al pueblo de Canaán. Hizo callar al pueblo porque el pueblo estaba haciendo mucho ruido, gritaba, seguramente la desesperación, seguramente ellos estaban consternados por las noticias de cómo estaba habitada y los impedimentos que tendrían de poder conquistar la tierra. Pero entonces Caleb hace callar al pueblo porque el pueblo tenía miedo y estaba reclamando, finalmente reprochando a Moisés y a Dios. Pero los espías después de esto contradicen a Caleb y entonces desaniman al pueblo de Israel aún más. Y dicen ellos, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, versículo 31. Hablaron mal de la tierra y el pueblo estaba oyendo. Versículo 32. Dijeron, es tierra que traga a sus moradores. Todo el pueblo son hombres de gran estatura. Vimos allí hijos de Anac y parecíamos como langostas, ellos eran gigantes. A partir del capítulo 14, hermanos, se ve la reacción del pueblo. Comienza diciendo el versículo 1 que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Todo el pueblo, imagínense todo el pueblo, más de 3 millones de personas llorando aquella noche. Todos se quejaron contra Moisés y Aarón. Dijeron ellos en el versículo 2 y 3, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?
Podemos resumir básicamente dos actitudes del pueblo, hermanos: la rebeldía y la difamación. Ellos fueron rebeldes porque manifestaron un deseo en contra del que Dios tenía. El deseo de Dios era que su pueblo llegara a la tierra prometida, una tierra de bendición. Pero ellos dijeron: ojalá muriéramos. Dios quería vida para ellos y ellos deseaban la muerte. Los sacó de la tierra de esclavitud para darles una vida próspera, pero ellos manifestaron un deseo contrario a la voluntad de Dios. Querían hacer su voluntad y no la de Dios, en pocas palabras: desobediencia. Designemos un capitán, dijeron, y volvámonos a Egipto. Dios había puesto por líder a Moisés y los había sacado de Egipto, a donde ellos ahora habían expresado que querían volver. Vemos claramente también rebeldía. Y la segunda actitud, la difamación. Dijeron: ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? ¿Para caer a espada, mujeres y niños por presa? Dan por hecho que Dios los trajo allí para matarlos. Lo están difamando. Ese no era el propósito de Dios, al contrario, Dios les quería dar vida y una vida próspera. Entonces Moisés y Aarón hablaron al pueblo, versículos 5 al 9. Y podemos ver la actitud de Moisés y Aarón. Primero, se ve en la Biblia que se humillaron ante el pueblo, rompieron sus vestidos. Esta era una actitud de sumisión, y hablaron al pueblo. Y ellos dijeron: es tierra en gran manera buena. Están corroborando la promesa de Dios. Y también les dicen al pueblo de forma condicionada: si Dios se agrada de nosotros, nos llevará y entregará esta buena tierra. Y les dicen: no sean rebeldes contra Jehová. También les dicen: no teman al pueblo de Canaán, los comeremos como pan. Dios no los ampara a ellos, con nosotros está Jehová, no los temáis. Son unas palabras, hermanos, de ánimo, en la que Moisés y Aarón expresaron al pueblo para que dejaran de temer, diciendo que Dios estaba con ellos. Eso es el fundamento de la confianza que el pueblo debía tener en Dios, que Jehová estaba con ellos y que no estaba con el pueblo enemigo. Pero Dios escucha la palabra del pueblo, su reacción, también la intervención de Moisés, y entonces Dios mismo interviene. Versículos 10 y 11. Toda la multitud habló de apedrearlos, hermanos. Entonces Dios interviene y expresa a Moisés. Fíjense qué interesante. Dios no se dirige al pueblo directamente, Dios se dirige a Moisés porque era el líder, y le dice su molestia por la actitud del pueblo, una actitud de irritación y de incredulidad a Dios. Porque Dios pregunta: ¿hasta cuándo me han de irritar? Y esa irritación, hermanos, es un rechazo de Dios. Eso significa esta palabra en el original. Dios está diciendo: ¿por qué me están rechazando con indiferencia y con desprecio? Estaban despreciando las palabras de Dios y la promesa de una vida mejor. Pero también Jehová expresa a Moisés su molestia por la actitud del pueblo de incredulidad. Porque Dios expresa: ¿hasta cuándo no me creerán? Y esta palabra creer, hermanos, es estar de acuerdo. Dios está diciendo: ¿hasta cuándo dejarán de no estar de acuerdo conmigo? ¿Cuándo será el tiempo en que este pueblo estará de acuerdo con lo que yo le digo? Versículo 12 vemos que Dios promete un castigo. Dios amenaza: yo los heriré de mortandad. La palabra hebrea es pestilencia. Y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios está expresando un castigo al pueblo y una promesa a Moisés de que le daría un pueblo más dócil. La promesa del castigo es herirlos de mortandad. Muchos morirían. Golpearlos con peste, una enfermedad contagiosa grave que causa mortandad. Y en segundo lugar, destruirlos. Y esta palabra es muy interesante, hermanos, porque en el hebreo significa: los voy a desheredar, no les daré la herencia. ¿A qué se estaba refiriendo Jehová con destruirlos? A que no les daría la tierra prometida.
A partir del versículo 13, podemos ver que Moisés pide a Dios que perdone el pecado de su pueblo. Dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 19. Entonces, en pocas palabras, el discurso de Moisés con Dios es ese, que Él extienda su perdón, que no los destruya, porque ¿cómo iban a hablar los pueblos vecinos de que Dios no pudo controlar a su pueblo? Y entonces Dios responde a Moisés, versículos 20 al 27. Y les dice en el 20 a Moisés: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Todos los que vieron mi gloria y mis señales y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra. No, ninguno de los que me han irritado, nuevamente rechazado con indiferencia y desprecio, la verá. Y dijo que Caleb, quien decidió sí ir en pos de él, metería al pueblo a la tierra prometida junto con sus descendientes. Versículos 28 al 30 vemos el juicio sobre Israel. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Haré lo que me han pedido, pues. Le pidieron no ser su Dios, no estar con Él, no tener vida en Él. Entonces eso haría Dios. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. 2 personas de entre los espías. El juicio es muerte para los mayores de 20 años que murmuraron. Vemos la justicia de Dios con los menores. También se ve la benevolencia de Dios, seguramente porque hubo adolescentes que murmuraron posiblemente, conscientes de la murmuración, pero Dios no los mató. Y también vemos, hermanos, que siempre hay fieles, hay un remanente fiel, Caleb y Josué. Dios trata siempre con justicia. Si vamos al pasaje paralelo, hermanos, dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, se enojó y prometió un castigo. No verán estos hombres malos esta tierra buena. Vean, hombres malos, tierra buena. No hay congruencia, no la verán. También nos dice este pasaje paralelo que Dios castigó a Moisés y le dijo que no entraría. Dice: tampoco tú entrarás allá. Los niños sí entrarían, porque no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, no tenían aún conciencia. Dios le pidió todavía a Moisés que animara a Josué, quien sí heredaría la tierra. Esos detalles se dan en el pasaje paralelo. Continuamos en el versículo 31. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que sería por presa, yo los introduciré. Y también les dice, hermanos, que estarían vagando en el desierto 40 años. Por cada día que estuvieron los espías en la tierra prometida, ellos estarían vagando 1 año, es decir, 40 años en total vagando en el desierto antes de llegar a la tierra prometida, para dar tiempo a que murieran las generaciones que murmuraron contra Dios. Yo he hablado, versículo 35, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, que confabularon, que hubo complot en este desierto, serán consumidos y allí morirán. Y Dios cumple este juicio, hermanos, a partir del versículo 36, porque Dios siempre cumple sus promesas y sus amenazas. Versículo 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Podemos resumir, hermanos, en 2 preguntas esta historia. La primera, ¿en qué consistió el pecado del pueblo? Podemos separar el pecado de los espías y el pecado del pueblo.
De los espías, exceptuando a Caleb y a Josué. En el capítulo 14, versículo 36, está la respuesta. Habían hecho murmurar contra él a toda la congregación. En esto consistió el pecado de los espías. Habían hecho murmurar contra Dios a toda la congregación, a todo el pueblo, desacreditando la tierra de Canaán, aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, de la bendición de Dios, fueron opositores, pusieron al pueblo en contra de Dios. ¿Y en qué consistió el pecado del pueblo? Rebeldía, difamación, quejas, rechazo de Dios con indiferencia y desprecio. Menospreciaron sus palabras y menospreciaron la bendición de la tierra prometida. Y por último, su incredulidad. Y segunda pregunta, ¿en qué consistió el juicio de Dios? Para los espías, exceptuando Josué y Caleb, murieron de plaga delante de Jehová, versículo 37 del capítulo 14. No murieron todos porque Dios perdonó al pueblo, pero el pueblo murió finalmente en el desierto, vagando 40 años y no entraron a recibir la bendita tierra de Dios. Notemos, hermanos, que el juicio fue de Dios. El pueblo no negoció con Dios. Moisés solo abogó para que Dios perdonara al pueblo, pero tampoco pudo negociar sobre la forma del juicio, del castigo de Dios. Eso le correspondió a Dios. Algunas aplicaciones, hermanos, para nosotros. Antes de esto hay que notar que hay varias similitudes, hermanos, entre los personajes protagónicos en esta historia. Los padres tenemos oficio como de espía, como estos espías. En esto nos asemejamos los padres a estos espías de la historia, en que estamos para ver, investigar, indagar para el bien de la familia. Y nuestra iglesia, hermanos, Resurrección en Cristo, es como el pueblo de Israel. Es gran número de gente con un solo Dios, con un liderazgo. Y vemos que no nos corresponde definir el juicio. Lo que sí está en nuestras manos hacer es no pecar contra Dios. Padre, ¿has puesto a tus hijos contra Dios? Con tus palabras, con tu ejemplo. ¿Has hecho que tus hijos o tu esposa murmuren contra Dios, poniéndolos en contra de Dios, ser opositor? ¿Has hablado mal en casa? ¿Has menospreciado las bendiciones que Dios te ha ofrecido o te ha dado? ¿Has manifestado duda en la familia de lo que Dios te ha mandado hacer o creer? ¿Has provocado que tu familia se desaliente por tu incredulidad o por tu temor? Decide ir en pos de Él, como Caleb y Josué. Seguir a Dios, su palabra, agradecer lo que decide por ti y por tu familia. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para ti y tus queridos seres. Iglesia Resurrección en Cristo, hemos irritado a Dios, rechazado a Dios con indiferencia o desprecio. No importa lo que diga Dios, decimos no pasa nada. ¿O hemos sido incrédulos a lo que Dios nos ha dicho en su palabra? ¿O hemos decidido no estar de acuerdo con lo que nos ha mandado? ¿Hemos desobedecido a nuestro Señor? ¿Hemos mostrado resentimiento, disgusto, reclamo, protesta por lo que nos ha sucedido? ¿Hemos sido rebeldes a su palabra? Creo que es el tiempo de examinar como padres y como iglesia sobre estos asuntos. Que nuestra oración, hermanos, sea como las palabras que expresó Moisés. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo. Podríamos decir, Señor, perdona la iniquidad de esta tu iglesia. Números 14, 19. Y que nuestro deseo sea seguirle contentos y creyéndole. Oremos. Señor, te ruego que tu bendita palabra se encarne, Señor, en nosotros, en nuestro corazón,
Que tu Espíritu Santo siga hablando a nosotros, ahí en lo profundo de nuestro ser, en los tiempos de soledad, Señor, que pasamos contigo. Que tu palabra y la oración, Señor, nos lleve a ti y a hacer tu voluntad. Señor, solamente tú conoces el corazón de los padres, de los hijos de tu iglesia. Es por eso que te ruego que tú sigas obrando con misericordia y con tu amor, para que, Señor, veamos tu bendición. Esperemos a ella con diligencia, con paciencia, que no desesperemos como el pueblo y que nunca dejemos de creerte, que la fe en tu palabra, en lo que tú has dicho, promesas y amenazas, lo cumplirás porque tú eres Dios. Que nos sometamos en obediencia, en amor, y que tú, Señor, te agrades de las familias de tu iglesia y de tu pueblo en este lugar en general. Te ruego por tu iglesia Resurrección en Cristo, que decidamos, Señor, tener la correcta actitud para tener tu bendición, la relación estrecha contigo, que es la vida. Gracias te damos, Señor. Recibe la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.